Bueno, pues vamos a ello, que ya... Yo, si Hemos hay dado el alguien que tiempo de se rigor. hable más, pues sí. Vamos a ver. Bueno, estoy compartiendo. Sí. 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 Vale, Yo con vuestro bueno, permiso me quedo aquí. sí. Luego nos vais a mandar la presentación. Sí, o... todas. Vale. Bueno, aquí, como esto ya os lo sabéis, un poco lo que hemos hecho, aunque esta presentación yo os la mandaré, es una presentación de lo que estamos haciendo en Club Esport y sobre todo, bueno, el tema de los diferentes servicios y lo que vamos a ir es aquí, que son las principales acciones que hay para este año y dentro de ellas pues está la internacionalización agrupada, ¿no? Hay profesionalización de la exportación, que Astrid ya estuvo en la formación y que, bueno, pues está generando buenas impresiones, ¿no? Como ayuda a cómo plantear de una forma más ordenada una exportación más eficiente. Luego, el objetivo y de lo que sale es el crear las diferentes delegaciones de Club Esport, que hicimos ya y abrimos ya la de Marruecos, que está funcionando bien. Hay dos, ahora va a entrar una empresa nueva, que están spas de tornillería, está La Pajarita y ahora va a entrar Caudal. Y bueno, tenemos una persona allí que ya está dominando lo que es el sector y bueno, las empresas están bastante contentas, ¿no? Con esta internacionalización agrupada y que de ahí pues salió también este concepto para aplicarlo en otras zonas, ¿no? La segunda, que ya está montada con 6 empresas, que alguna empezó ya el mes pasado y otras están ya para cerrar y empezar este mes, que es en Chile para Sodimac. Y el siguiente paso queríamos, pues ahora en lo que estamos, el webinar de México, ¿no? Con Carlos, que es el que va a hacer la presentación ahora más adelante, ¿no? Y seguir, hay una muy buena empresa que también estamos, que será la siguiente para Oriente Medio, con la que hemos contactado y que ya se están trabajando en ver cómo se puede montar también el mismo concepto, ¿no? en la zona, ¿no? Y otras potenciales, ¿no? Que sería el centro de África, África Occidental y Central y lo que es el norte, en los países escandinavos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esto es el análisis y desarrollo de ventas y el poder compartir esas experiencias. Luego vamos a ver, y aprovechando esto, pues hay unas empresas de servicios que están especializadas en estudios de mercado, también en utilizar la inteligencia de los datos para ser más efectivos y profundizar más en cómo analizar a la competencia que trabaja en cada país y que nos van a hacer una presentación aprovechando este webinar y me anticipa con un ejemplo del mercado mexicano que también por su tipo de empresa pues tienen más experiencia, ¿no? Dentro del mercado. O Brain e-commerce también, cómo utilizar la información que aparece en los grandes marketplaces como Amazon, básicamente Amazon, y otros similares para hacer el estudio de marcas y de competencia y de precios, ¿no? De productos que puedan ser competidores de vuestros, ¿no? Dentro de vuestra categoría. Vamos a hacer, nos traen un ejemplo que se ha hecho con pinturas en spray, entrada, y bueno, pero eso se puede extrapolar a cualquier otra categoría, ¿no? También ellos están trabajando en la FEB y han hecho uno para herramienta electroportátil, que me parece que con Festool, te lo digo por ti, Asier, que ha sido y tiene muy buenos resultados y una información muy completa y bueno, pues tiene cierta experiencia en esto. Luego la asistencia expoferretera también nos van a acompañar la responsable de las 2 personas que llevan lo que es expoferretera desde aquí, allí
desde Europa una persona, y la que es responsable de la Feria Expo Ferretera allí en México, ¿no? Para ver las últimas novedades y propuestas para asistir allí en septiembre, en la de este año, ¿no? Y bueno, más, esto veis, los catálogos conjuntos que ya conocéis y los demás temas. Simplemente recordaros en qué consistiría lo de la internacionalización agrupada. Sobre todo el objetivo es ser más eficiente en la implantación en México o en las acciones de exportación en ese país, ¿no? Y reduciendo riesgos y costes a la hora de compartir los costes entre varias empresas, ¿no? Como si fuese una corporación empresarial. Esto está funcionando bien en las dos experiencias que tenemos, el catálogo conjunto, una persona que representa y que trabaja también en nombre de la Asociación de Fabricantes Españoles, y bueno, que creemos que es un buen concepto para poder entrar en un país, ¿no? Y al final el objetivo será crear la delegación de Club Sport AFEP en México, ¿no? Las ventajas, pues que se puede empezar al día siguiente a trabajar en México, porque además de la experiencia que pueda tener, en este caso Carlos, en México, pues ya está todo montado para empezar al día siguiente, ¿no? Una persona local de alto perfil comercial, en este caso licenciado en ADE y en técnicas de mercado, y 15 años de experiencia en el mercado mexicano. Y trabajando con muchas experiencias con muchas empresas, ¿no?, españolas allí. De forma permanente, día a día, con recursos compartidos, costes reducidos y una oferta más atractiva para el comprador local y de mayor efectividad, ¿no? Y nada más, vamos a dar paso directamente a Carlos. A ver, voy a dejar de compartir y que él nos cuente cómo está viendo ya el mercado allí y luego también, aparte del mercado general, el específico particular nuestro. Vosotros conoceréis, sois conocedores también de cómo es vuestra categoría y vuestro mercado, porque los dos estáis allí, entonces, bueno, también que os pueda dar algunos inputs que puedan ayudar a ver las cosas de otra manera o de una forma positiva, ¿no? Y sin más, Carlos, te doy la palabra. Voy a activo el sonido, ¿se me oye bien? Perfectamente. Sí. Perfecto, gracias Jesús, gracias a todos. Y nada, bueno, gracias por la oportunidad a FEP. Y bueno, la idea de mi presentación es hacer una pequeña introducción macroeconómica, primero al país, y después centrarnos un poquito más en los aspectos relacionados con la industria ferretera, que como sabéis aquí es el término que es a todo el ámbito del bricolaje y demás, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. Y me indicáis, porfa, si se ve la presentación. Perfecto, pues empezamos. Empezaremos con algunos datos. Perdona, Carlos, yo no veo la presentación, ¿eh? Yo tampoco. Yo no veo la presentación. Se ve una C nada más. Qué raro, porque a mí me parece como que sí estamos... Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Ahora sí. Empezamos. Pues con algunos datos macroeconómicos que algunos ya conoceréis, pero que no está de más saber. En primer lugar, el tema de México como país en cuanto a población, más de 120 millones de habitantes, una población mayoritariamente joven, con el 60% de la población en edad activa de trabajar y con, como bien sabéis, casi como una distribución geográfica que en el caso, comparando con Europa, prácticamente hace de México prácticamente un continente más que un país, ¿no? Algunas zonas urbanas realmente muy pobladas, como la propia capital, Ciudad de México, y otras zonas como Monterrey, Guadalajara, etcétera, que tienen zonas conurbadas de 5 o 6 millones, ¿no? Comparables a las zonas
conurbadas de Barcelona o Madrid, ¿no? Una población, aunque obviamente pues existe una población importante en provincias, pero México tiene una población mayoritariamente urbana y, bueno, como digo, pues muchas zonas geográficas importantes que hacen importante también ver el mercado pues con una perspectiva geográfica diversa, ¿no? Es difícil encontrar a aquellos que trabajéis en México, por ejemplo, un potencial distribuidor que cubra todo el mercado. No es que no los haya, pero en general, pues tenemos a distribuidores especializados en áreas geográficas concretas, el área centro, el área norte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera consideración. En cuanto a datos de empleo, bueno, las estadísticas oficiales en México muestran una tasa de desempleo muy baja y realmente es verdad que es un país en el que existe, pues, digamos, oportunidades laborales importantes, pero también es verdad que existe un mercado informal del empleo enorme, ¿no? Que es prácticamente el 56%. Quiere decir que hay más trabajadores en la informalidad que trabajando de manera formal. En cuanto a los números generales del país, el PIB ha venido para recuperarse de los efectos de la pandemia. De hecho, el PIB prepandemia se alcanzó en el último 2022. Este año, por todos los conflictos internacionales y demás, la previsión de crecimiento, según pues, diferentes organismos, está entre el 0,3 y el 1,8%. Pero bueno, la economía tiene bases sólidas para seguir creciendo en el futuro y sobre todo oportunidades muy interesantes que vienen de la mano del TMEC, de un poco de todo lo que es el nearshoring que se está desarrollando sobre todo en la parte de la frontera, de los acuerdos comerciales que México está firmando también o está desarrollando con la Unión Europea, como digo, con el TMEC, etcétera, ¿no? Entonces, las perspectivas de México son ciertamente positivas, ¿no? En cuanto a públicas, también importante, bueno, México es un país con una deuda pública sobre PIB bastante asumible, 50%, en el caso de España creo que estamos en el 120, 130, si no me equivoco, y un déficit público también bastante controlable. Inflación, pues como en todos los países del mundo estamos sufriendo pues los efectos de problemas derivados de la guerra, pero también en las cadenas de suministro, que en el caso de México, al ser un país muy industrializado, con un sector secundario muy importante, han afectado especialmente. Pero la previsión es que, de hecho, los últimos datos que leí esta semana es que se está produciendo una desaceleración de estos datos de inflación y lo normal es que se vayan mejorando en los próximos meses. Y un tema muy importante que le comentaba antes a Jesús es el tema del tipo de cambio. De hecho, ese gráfico deberíamos actualizarlo porque ha habido, digamos, cambios importantes. El peso mexicano ha sido la moneda más fuerte a nivel internacional en comparación con el dólar el año pasado y va camino también de serlo. ¿Qué quiere decir? Que la fortaleza del peso está dándonos la oportunidad de que nuestras exportaciones a México, en este caso exportaciones españolas a México, sean fundamentalmente más competitivas. Para que nos hagamos una idea, hace un par de años llegamos a picos de que la tasa euro-peso estaba a 24,5 y hoy estamos alrededor de 19. Por lo tanto, ahí hemos ganado más de un 20% de competitividad, lo que nos puede pues, ayudar a compensar los efectos de la inflación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es un buen momento macroeconómico para la exportación a México. El tema de las tasas de interés también obviamente es algo que está afectando a México, el Banco de México está fundamentalmente subiendo mucho los tipos de interés y eso pues también pues comparativamente nos da una ventaja competitiva con respecto a las empresas nacionales. Un breve análisis de la balanza comercial entre México y España, una relación comercial muy estable, muy sólida, que básicamente, para resumirla, podemos decir que aproximadamente cada año 5.000 millones de dólares de exportaciones españolas se dirigen a México. Es como en el caso de México, que es una economía muy madura, no es un país
digamos, que presente crecimientos del 10% y que después vaya a caer otro 10%. México es un país muy estable y esa estabilidad se demuestra en la balanza comercial nuestra con el país. Pues eso, normalmente madura en cuanto a números y en el caso de España, lo vamos a ver después, muy diversificada. Hay muchos sectores de la economía española están participando de esa exportación a México. Pero bueno, México es el principal aliado comercial de España en América detrás de Estados Unidos, por lo tanto, nuestro primer socio comercial con Latinoamérica. Y, como digo, pues una relación comercial de 5.000 millones de dólares anuales, con crecimientos moderados y con una exportación muy diversificada. En cuanto a las importaciones, es verdad que la tasa de cobertura o las importaciones y exportaciones están siempre muy igualadas entre España y México. Hay años en los que tenemos superávit, otros déficit, pero el número de o el dato de las importaciones mexicanas a España es un poco engañoso porque, lo vamos a ver aquí, lo que importa España de México es fundamentalmente combustibles. O sea, quitando el factor energético, digamos que la balanza comercial sería muy favorable a España. Como vemos ahí, si veis en la parte superior, en exportaciones españolas, tenemos algunas de las partidas que, que España está exportando a México y vemos que, es una balanza comercial muy sana en el sentido de que pues, hay muchos sectores de actividad participando, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos, prendas de vestir, faltaría alimentación, que también es un sector ciertamente importante, pero bueno, ese es el mensaje, es decir, que de esa exportación española participan muchos sectores y está muy diversificada. Sin embargo, como veis abajo, pues prácticamente el 55% de lo que España importa de México son combustibles y temas energéticos. Por lo tanto, descontando eso, pues estaríamos en una realidad bastante diferente. Entonces, entramos un poquito en la parte de por qué México como destino de inversión. Obviamente, hablamos de una posición geográfica estratégica. Esta posición geográfica estratégica se está aún más fortaleciendo con la firma del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Esta firma del TEMEC establece nuevas reglas de juego en el comercio entre la región y también en este momento México es un punto muy importante geográficamente debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué está pasando? Estados Unidos está imponiendo aranceles muy importantes de hasta el 25% sobre muchos productos asiáticos y esto está provocando la deslocalización de muchas empresas chinas o asiáticas hacia la frontera entre los Estados Unidos y México. Por lo tanto, esto es una oportunidad para la llegada de inversión extranjera muy, muy importante, además de otras grandes inversiones o anuncios de inversión como Tesla, que ha anunciado la fabricación de una gigafactoría en el norte del país, ¿no? Por lo tanto, todo parece indicar que es un momento muy, muy positivo para México, con unos costes competitivos en cuanto a capital humano. Esto también está en este momento en discusión en el TEMEC, porque obviamente Estados Unidos y Canadá saben que estos costes competitivos o este precio de la mano de obra les perjudica que en México sea tan bajo y se están estableciendo reglas para que los costes salariales en México sean más altos y poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? Pero bueno, México igualmente tiene un mercado interno ciertamente importante, un tamaño, pues eso, 120 millones de personas, una clase media pujante, un crecimiento, pues, aunque moderado, es interesante y sobre todo es una economía, como decimos, muy abierta, ¿no? La política exterior de México se ha basado fundamentalmente en la firma de acuerdos de libre comercio con prácticamente todas las regiones económicas más importantes a nivel internacional. México es también la gran potencia comercial de América Latina.
el 38% del total de las exportaciones de América Latina corresponden a México. Por lo tanto, pues ese dato nos indica un poquito la fortaleza de ese sector comercial. Y volviendo a lo anterior, pues hay 11 grandes acuerdos de libre comercio con 45 países y también un acuerdo de asociación económica con Japón. Es prácticamente uno de los países del mundo que tiene pues, más acuerdos de libre comercio firmados y que tiene esa facilidad para las relaciones comerciales internacionales. En cuanto a las perspectivas económicas y políticas, habréis oído que hace 4 años tuvimos un cambio de gobierno que significó la llegada de un presidente pues, que nosotros denominaríamos populista de izquierdas, lo cual tuvo al principio pues, bastante espantada a buena parte de la sociedad, especialmente al empresariado y demás, pero lo cierto es que pese a errores que se hayan cometido o a planteamientos equivocados, pues la economía ha seguido funcionando y realmente pues el país está mejor que hace algunos años. Por lo tanto, ese riesgo que se percibió hace un tiempo, pues se está poco a poco disipando, ¿no? Tenemos grandes proyectos que vienen con este gobierno de infraestructura, como puede ser el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ha sido muy polémico, y la refinería Dos Bocas, que entra dentro de un gran proyecto de soberanía energética que tiene el actual gobierno, de dejar un poquito de lado el tema de las energías renovables y volver un poco a la fosilización de la energía, ¿no? Al petróleo y demás. Entonces, en cuanto a las previsiones de 2023, que creo que sirven un poquito para indicar lo que va a ser el crecimiento económico en los próximos años, como decíamos, un crecimiento medio estimado del 0,9% para este año y, pues obviamente este crecimiento se espera que se intensifique en los años 2024, 2025 y demás, pero aquí lo importante es la posición de salida de México. Hemos recuperado el PIB prepandemia y las previsiones futuras indican que el peso seguirá estando fuerte y que la percepción internacional en los rankings de negocios y de riesgo país sigue siendo positiva para el país, ¿vale? Entonces, eso sería un poquito a grandes rasgos la situación macroeconómica que se espera en el país y entraríamos un poquito ya en vuestro sector, haríamos un pequeño análisis del sector del bricolaje y ferretero con algunas consideraciones iniciales, que es la primera, como habíamos dicho, que el concepto bricolaje aquí no se utiliza como tal, sino que lo englobamos en todo lo que es la industria ferretera, que digamos, engloba pues, a lo que sería producto destinado a profesional y también a consumidor final, ¿no? El sector ferretero es uno de los grandes sectores, el que conozca México sabrá que es uno de los grandes sectores de la economía mexicana, fruto, pues como decíamos, de esa industria nacional que es muy potente y también de las importaciones que el sector realiza. Representa, según estimaciones, entre el 8 y el 9% del PIB mexicano, por lo tanto, ciertamente importante. Y, la primera consideración también importante es hablar de como todo en México y como hemos visto antes, ¿no? Empleo informal, etcétera, pues lo que mueve a este sector son más de 60.000 establecimientos ferreteros que son microempresas, que son las llamadas tlapalerías, donde se vende pues en cada pueblo, en cada colonia, en cada esquina de cada ciudad, pues todos los productos de bricolaje, de ferretería, etcétera, ¿no? No puedo decir que sean negocios informales, porque no lo son, pero podríamos decir que la gran mayoría del sector está dominado por este sector de semi-informalidad, porque en muchos casos son empresas que prácticamente están fiscalizadas desde hace muy poco tiempo. Entonces, es importante saber que que lo vamos a ver después, ¿no? Que la distribución de los productos ferreteros en gran medida se hace a través de estas tlapalerías, ¿no? Es un sector muy atomizado, con muchos actores y empresas intermediarias, es decir, importador, distribuidor, comercializador, etcétera, y dinámicas de integración vertical, que también lo vamos a ver. En México pasa mucho que a veces el distribuidor de un determinado producto o una determinada marca es también retailer, tiene sus propias tiendas o actúa de mayorista
para algún canal, o sea, tiene fuerza de ventas propias, pero también vende a otros subdistribuidores o a otros distribuidores. O sea, quiere decir que hay unas dinámicas de integración en el mercado que son muy complicadas y sobre todo que esas barreras que en Europa tenemos, ¿no? Entre pues, un agente, un distribuidor, un importador, un retailer, aquí se rompen un poco, ¿no? Entonces eso es bastante importante. En cuanto al sector en sí, según datos de las cámaras y las asociaciones nacionales, el crecimiento fue del 7.4% en 2022. Obviamente es un dato muy positivo, pero que hay que ponerlo en perspectiva post-pandemia, ¿no? Evidentemente. La idea es que, nuevamente, este es un sector maduro, que tampoco presenta crecimientos muy, muy importantes, pero que, bueno, que va creciendo poco a poco con los años. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la distribución propiamente. Pese a que las ventas online van experimentando aumentos significativos. Antes de la pandemia, leí el otro día, tan solo el 2% de los establecimientos de ferretería disponía de la posibilidad de hacer ventas online. El 2%. No quiere decir, obviamente, estamos considerando de todos los establecimientos ferreteros, pero bueno, nos da una idea de que la implantación de las estrategias de e-commerce y demás antes de la pandemia eran escasas. El crecimiento en pandemia se estimó del 80% para el sector en las ventas por e-commerce, pero en México la venta de mostrador y la venta directa sigue siendo pues prácticamente la más importante. Nosotras, catálogo, fónica y demás, o la venta a través de fuerza de ventas que tengan pues, los distribuidores y demás, ¿no? En fin, obviamente este es uno de los grandes retos, el tema del e-commerce. El otro día leía también, preparando un poco la presentación, que el sector tiene, digamos, un reto muy importante. Se había detectado que el 28% de los productos que están, digamos, que se están ofreciendo en online, digamos, corresponden al sector, digamos, ferretero en general, ¿no? O sea, podría ser pues en alimentación, textil y demás. El 28% tienen que ver con el sector ferretero. Sin embargo, las ventas totales del sector ferretero sobre el total del e-commerce son muy inferiores. No hablaba de datos, pero obviamente pues, no corresponden al número de productos que se están mostrando. Por lo tanto, ahí el sector, digamos, tiene mucho trabajo en estrategias para poder revertir esa situación. Hablamos también, obviamente, de la atomización del mercado mexicano con esos más de 60.000 establecimientos que hace muy necesario una potente red de distribución. Esta forma de distribución en el mercado mexicano ha provocado la llegada de muchos oligopolios sectoriales. Oligopolios quiere decir que no son, pues digamos que la competencia es escasa. Normalmente en una determinada categoría de producto, puede ser herramental, puede ser pintura, puede ser tal, tenemos a una grandiosa empresa. En caso de pintura hablamos de Comex, en caso de herramientas Urrea o Trooper, etcétera. Entonces, estas grandes empresas son las únicas que realmente cuentan con una infraestructura capaz de abastecer a esos más de 60.000 establecimientos. Esto es una barrera de entrada, sí, para ese mercado masivo, pero vamos a ver que pues, hay mercados de especialidad o que valoran más el valor agregado. Pero pues la propia dinámica del país, de estos establecimientos más informales, hace o genera digamos, oligopolios en los que hay una gran empresa nacional o internacional que domina prácticamente el mercado sin llegar a ser tampoco un monopolio, ¿no? Entonces, bueno, para un poquito irnos de este gran mercado que ocupan empresas como Urrea, Trooper, etcétera, la empresa internacional española compite en un segmento de ello, un poquito producto más especializado, a lo mejor de valor agregado más elevado, digamos, para personas que valoran pues, un componente de calidad o ese valor agregado y que no van directamente a precio, ¿no? Y para este segmento, que existe en todas las categorías, en jardinería, en químicos, en abrasivos, iluminación, etcétera, existe la figura del distribuidor especializado. Normalmente
Tenemos, por ejemplo, en el caso de Rajes, pues Casa y Queda, en el caso de abrasivos, Galeo. En cada subsector dentro del sector ferretero tenemos a una empresa distribuidora o varias que confían en producto europeo, americano, con un valor agregado, y esta es la figura que nosotros siempre consideramos más importante para entrar en el mercado. Una figura un poquito pues que vaya a eso, a profesionales o que vaya a, digamos, también puede actuar como distribuidor ante retailers como puede ser Sodimac y demás. Pero digamos que esa figura del distribuidor, no solo ya en el sector ferretero, sino en muchos sectores en México, del distribuidor especializado de productos de importación, es la más interesante que nosotros detectamos para la empresa española. Nuevamente, estos distribuidores pueden ser distribuidores, pero al mismo tiempo tener puntos de venta, ser retailers o actuar como prácticamente mayoristas de nuestro producto ante otros distribuidores. Quiero decir que la propia figura de este distribuidor puede ser diferente en función de cada caso, pero creo que esa sería la figura más interesante para nosotros. También tenemos en México la figura del mayorista ferretero, que sabéis que en México es muy importante y son, bueno, por ejemplo, en el caso de Expo Ferretera y demás, pues son contactos que participan y que son muy interesantes, ¿no? Son empresas que sobre todo tienen una capacidad de distribución muy importante, que disponen de centros de distribución. Vamos a diferenciar entre los mayoristas ferreteros regionales y los nacionales, ¿no? Pero todos tienen centros de distribución localizados muy cerca de sus clientes finales, de estas pequeñas trapalerías o de pequeños negocios, donde la gente puede ir directamente también a comprar, donde puedes hacer compras por teléfono, etcétera. Este mayorista ferretero es una figura muy importante. Es verdad que normalmente trabaja con las marcas de referencia del sector. Es complicado que estos mayoristas trabajen con productos a lo mejor importados directamente de Europa y demás, pero se puede dar esta situación. Normalmente también trabajan con mucho producto asiático. El precio es un factor muy importante para los clientes de estas tipologías de empresas, de mayoristas ferreteros. Y bueno, pues aparte de obviamente esa distribución y de centros de distribución alrededor de varios lugares, tienen pues políticas de crédito muy agresivas, otorgan material en consigna también a las pequeñas trapalerías. Por lo tanto, bueno, pues es un competidor o digamos una vía de distribución muy importante en el país y con, bueno, que digamos, tiene acceso directo a todo el canal de distribución. Otra, digamos, forma de distribuir nuestros productos podría ser a través de las grandes cadenas internacionales. Aquí el contacto con estas cadenas, que actualmente son básicamente Home Depot y Sodimac, porque Lowe's desapareció en el 2019 en México. Y, bueno, pues el contacto puede ser, por la experiencia que tenemos previa, directo con ellos. Lo que pasa que muchas veces ellos no importan mucha categoría de producto y requieren que el producto esté en México, y ahí es donde podemos requerir de la ayuda de un importador o un distribuidor para hacer el enlace con estas tiendas departamentales. Dependiendo de la importancia de la categoría o de la rotación que tenga la categoría, pues Home Depot o Sodimac van a decidir importar ellos directamente o van a preferir que el producto esté ya puesto en México a través de un importador o distribuidor. Pero obviamente pues estas grandes cadenas son también una vía de distribución de nuestros productos ciertamente importante. En cuanto a otros puntos de distribución, canales de autoservicio y departamental. Como bien sabéis, aquí en México el retail convencional está muy basado en formatos hiper, grandes centros de autoservicio donde pues tenemos empresas como Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, con este concepto americano, ¿no? de tiendas enormes a las afueras de la ciudad, donde tienen, digamos, todos los departamentos muy surtidos, entre ellos también el de ferretería, jardinería, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa que al final, para estas empresas, estos son a lo mejor, pues volvemos a lo mismo, categorías de producto que a lo mejor para ellos no son las básicas. Entonces,
lo que hacen es tirar normalmente de la marca líder, ¿no? En cada una de las categorías ponen su marca, la marca líder y suele ser la forma en la que trabajan, ¿no? Pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Aparte de lo que sería el autoservicio, tenemos en las tiendas departamentales el equivalente, entre comillas, al Corte Inglés de España, que son el Palacio de Hierro, Liverpool y Sears. Igualmente, trabajan mucho con marcas líderes y básicamente, pues, como vemos, marcas tipo Trooper, Comex, Urrea, dependiendo. Carlos, Sí. hemos perdido ahora. Oh, a ver si... Ahora, sí. Ahí, sí, aquí con la conexión a veces hay pequeños picos que baja, Vale. pero ¿me oí bien ahora? Ahora sí. Igual si quitamos el vídeo, hacemos que no ocupe tantos Vale. gigas o El tuyo. hay muchas veces que suele ser. Vale. Yo voy A ver ahora si... ¿Mejor ahora? Sí. Sí. Vale, bueno, si se va a cortar me interrumpí. Volvemos otra vez a los puntos de distribución, pequeñas ferreterías, tiendas de bricolaje, tlapalerías que representan 35% de venta en el país. En cuanto a la oferta de producto, aquí tenéis del canal ferretero, tenéis en una publicación bastante importante de las marcas de renombre del canal ferretero. Y ahí veréis un poquito, pues un poco diversificación sectorial de las marcas que operan en el sector. Mucha empresa nacional, pero también empresas americanas y alguna europea. Aquí hablábamos un poquito de que normalmente competimos en México con una marca nacional de referencia. De entrada, la gama de entrada que tienen normalmente las grandes, pues los retailers, los mayoristas ferreteros, marcas mexicanas que no el precio, que son muy reconocibles por el consumidor, tanto profesional como consumidor final, que las conoce bien, que lleva trabajando toda la vida con ellas, que tiene estrategias muy fuertes de mercadotecnia. Incluso algunas de estas empresas que fabrican en México, fabrican también marca blanca para Estados Unidos, para retailers americanos. Y volvemos otra vez, ¿no?, a este tipo de marcas, como puede ser Trooper en herramientas, Urrea en productos de bricolaje y ferretería. Y volviendo al tema de que estas marcas casi se convierten en oligopolios, lo que están haciendo muchas es, pues, ampliar los catálogos, ya no que producen, sino importando y poniéndole, pues, su marca en México. Pero este es un fenómeno que os vais a encontrar, como digo, en prácticamente todos los subsectores dentro del mundo ferretero. Una gran marca mexicana que cada vez amplía más su catálogo, la competencia, muy competitiva en precios, calidad media, no vamos a decir que es una calidad muy buena, pero que abarca, pues, la gran mayoría del mercado. Normalmente, Carlos. ¿Sí? Vale. No, que te iba, sí, se te iba. Vale, ya está. Vale, ahora ya está, ¿otra vez? ¿Ya sí, me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, no. A ver, un segundito. Sí. Un segundito. Vamos a ver. Listo, ¿me oís ahora? Sí. Vale. Sí. Sí. Vale, pues entonces nada, volveríamos al tema de las marcas internacionales de referencia que compiten con las subsectores dentro del bricolaje. Bueno, en cuanto a las exposiciones, ferias y publicaciones más importantes, Expo Ferretera es el evento más representativo de la industria y creo que este año, ahora me parece que nos van a dar más información, pero creo que se realiza entre el 7 y el 9 de septiembre, según pude revisar el día de ayer en su página web. Y otros eventos relacionados, a lo mejor no tan directamente, relacionados también con el sector, la Expo CIAC de construcción, Expo ANTAD,
que está enfocada en el ámbito de autoservicio y distribución, pero multisectorial, Ferreshow Monterrey o Expo Cerrajera en Guadalajara. Son algunos ejemplos, seguro que hay muchos más, pero bueno, México también es un país que las ferias son bastante importantes y a las que se suele tener que acudir de la mano del distribuidor y demás, porque es un país en el que aún ese factor relacional es muy importante. Acabaríamos ya con las conclusiones. Son 2 diapositivas de un poquito de recomendaciones y demás. Primero, con oportunidades que tenemos en el mercado. Lo que decíamos, la vía más recomendada para entrar en el mercado es a través de distribuidores especializados que buscan productos novedosos para satisfacer nichos de mercado. Creo que todos sabemos que en general es muy complicado que nuestro producto vaya a ir dirigido al mercado masivo. Creo que todos tenemos claro que como empresas hacer. Carlos. Se cortó. Sí. No se te escucha, se te va, nada. Madre mía, claro. A ver si te deja terminar. ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Sí. Vale, venga, pues seguimos, que ya queda poco. Mercado dinámico del 7-8%, crecimientos. Tenemos la suerte de que la percepción del producto español en México sigue siendo muy buena. Tenemos un tratado de libre comercio que se está desarrollando entre México y la Unión Europea, que hace que la gran mayoría de los productos entren a México, la fortaleza del peso. del sector, habíamos dicho antes, digitalización, cuidado del medio ambiente y este tema que ha surgido después de la pandemia del do it by yourself, ¿no? Entonces, trabajar mucho en catálogos, en YouTube, en demos, etcétera, para atender este mercado. Los riesgos, el de siempre en México. Es un país muy basado en el factor precio para la gran mayoría de los consumidores. En este momento también tenemos cierta inestabilidad en los costes de transporte. Esto es algo que está mejorando sustancialmente en los últimos meses, pero que ha afectado mucho a la cadena de suministro en los últimos 2 años. Obviamente, competencia del producto asiático, os la encontráis en todo el mundo, no es novedad. Y el tema de la competencia muy agresiva de A ver. Carlos, te fuiste. A ver si nos oyes, Carlos. Uy, qué justo. Carlos. Sí, no. No se escucha. No se escucha, ¿no? Carlos. Sí, yo os escucho perfectamente. Ah, sí, pues no te oíamos. No te Hemos oíamos. perdido la última parte. Vale, bueno, venga, ya solo queda la última, a ver si la podemos terminar. Vale, nada, en cuanto a conclusiones, México es un país que tiene oportunidades enormes, pero necesitamos, obviamente, prospectar el mercado. Y nada, es muy importante considerar México, como decía, como un mercado de mercados. Hay que tener muy claro dónde vamos, áreas geográficas, con quién vamos, etcétera. Muy necesaria la figura del distribuidor, agente o la implantación propia en el país potencialmente. Y en cuanto a la relación con nuestro distribuidor, es necesario apoyarlo con un presupuesto de promoción. Hay que hacer mucha formación con los distribuidores porque la rotación del personal es constantemente haciendo formación. Como decía, asistir a las ferias más importantes y seguir el país de forma muy, muy puntual. También otro tema importante es la gestión de las expectativas. En México, el mexicano por tema cultural le cuesta mucho decir que no, entonces hay veces que no sabemos medir las oportunidades que tenemos, ¿no? Hay veces que acabamos una visita comercial
y vamos, salimos de ahí pensando que vamos a firmar 2 contenedores de producto y después, vamos, a la hora de escribir el primer correo ya no volvemos a recibir respuesta de ese interlocutor. Por lo tanto, gestión de las expectativas, muy, muy importante en el mercado. Y no dejarse llevar por eso, por primeras impresiones, sino valorar mucho más el trabajo constante, ¿no? A lo mejor trabajar con un distribuidor que no nos ofrece unos volúmenes enormes, pero que lleva con nosotros muchos años, por encima de quien nos venda, digamos, un poco de humo, ¿no? En ese sentido, ser un poco conservadores con este mercado. Y nada, eso sería todo. Lo siento mucho por los problemas técnicos. Espero que se haya podido al final la última slide entender. Sí. Y nada, estoy a disposición. Nada, muchas gracias, Carlos. No, ha sido muy interesante y bueno, sobre todo es saber qué cosas no hay que hacer, ¿no? Que es un poco el resumen de esto, dónde no meterse o no pensar que es un país como otro cualquiera, sino que las particularidades son a tener en cuenta, ¿no? Y claves para tener más o menos éxito, ¿no? Exacto. Ya hablo directamente, yo creo que ya podíamos, si hay alguna pregunta para hacerle a Carlos ahora, pues que las podéis hacer ya en este momento, en vez de esperar hasta el final y así pues cerramos un poco cada etapa, ¿no? Astrid o Asier, o no tenéis ninguna pregunta, ¿no? Lo tenéis todo claro. Vale. Bueno, pues entonces también, ¿sí? Entonces también va a haber... La ventaja es que si al final queremos o se quiere hacer algo con el tema que se propone de la internacionalización agrupada, se podría tener una reunión privada con Carlos sin ningún problema, para entrar más en profundidad. Y además él suele venir un par de veces al año, ¿no? Por aquí y entonces pues sobre junio, julio, antes de verano y a final de año, y entonces se podría o visitaros o estar con vosotros o que os podéis reunir, ¿no? Exacto, sí, yo me pongo a vuestra disposición en ese sentido. Si alguien quiere tener eso, tanto virtual como presencial, cuando yo esté en España, alguna reunión o profundizar un poco más en un mercado concreto, pues sin problema. También está la opción de que si ya tenéis identificados distribuidores específicos y objetivos, ¿no? Objetivos claros de dónde queréis estar, pues que se prepare pues una misión a éxito que llamamos, que son las reuniones con compradores o con distribuidores potenciales, ¿no? Que está dentro del programa de USAID y él lo podría hacer y ya se hace y se ha hecho con diferentes marcas. Entonces, bueno, es una de las... En vuestros casos que ya estáis en este mercado y que ya conocéis, pues a lo mejor os puede ayudar en ese área, ¿no? Exacto, sí, ahí la idea es pues ofrecer a cada empresa el servicio que pueda ajustarse más, ¿no? Obviamente, el tema de un medio largo plazo a través de delegado es muy interesante, pero quien ya tenga, digamos, claro lo que quiere y quiénes son los interlocutores a por los que va, pues el tema de la agenda es también muy interesante. Correcto. Pues muy bien, muchas gracias por tu presentación y nada, por acompañarnos y por darnos esta visión.